Durante la noche del 30 de noviembre de 1936, más de 400 bomberos estuvieron batallando contra un incendio enorme en el sur de Londres. Lo que se estaba quemando era uno de los edificios insignia de la ciudad, el Crystal Palace. Era la estructura más grande de Londres, tenía más de medio kilómetro de largo, 139 metros de profundidad y 41 metros de altura. Se veía como un invernadero gigante hecho de vidrio y metal, con pisos de madera vieja y seca, lo que explica bastante bien por qué se quemó tan rápido. El Crystal Palace había sido construido en el siglo XIX en Hyde Park, específicamente para albergar la Gran Exposición de los Trabajos de la Industria de todas las Naciones de Londres en 1851. Entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, más de 14.000 expositores de todo el mundo se reunieron en el gran edificio de cristal, pero no el de la calle 45, para mostrar unos 100.000 objetos que representaban los últimos avances tecnológicos de la revolución industrial y la cultura. La exposición tuvo más de 6 millones de entradas entre personas de clase alta y clase trabajadora. Después de la exposición, movieron el Palacio de Cristal al sur de la ciudad, donde años después lo destruyó el fuego. La Gran Exposición de 1851 hace parte de una serie de eventos que desde hace siglos hace la humanidad, las exposiciones universales o ferias mundiales. Algunos de ustedes ya sabrán qué son, otros probablemente no. Lo que sí puedo casi que asegurar es que han escuchado al menos una referencia de las ferias mundiales. ¡Momento! ¿Qué tal una feria? No solo una feria de pueblo, no solo una feria europea, una feria mundial. La Feria Mundial de Knoxville, Tennessee. ¿Continúa? Los húngaros construyeron un cubo Rubik gigante motorizado y el símbolo de la feria es la esfera solar, que descansa en la punta de una enorme torre de acero de 80 metros. ¿Qué tiene adentro? ¡Un mostrador de información! ¡De pelos! Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Laura y con Kelly. Ave María, me tocó con el convito paisa. ¿Cómo están? Hola, saludos a José, un saludo muy especial a Kelly y a todas las personas que nos escuchan. Hola a todos. Yo soy José, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por la historia de las exposiciones universales. Así que sin más, vámonos al pasado. Escuchemos ahora a nuestro queridísimo colega Camilo Murcia, amante de la historia de la ciencia, que nos va a contar qué carajos son las exposiciones universales y por qué nos deberían importar. Las exposiciones universales son eventos que comienzan a producirse a mediados del siglo XIX y hacen parte de las dinámicas de demostración de estos grandes avances tecnológicos de técnica e industrias a nivel internacional. Es una demostración de ese poder nacional o sectorial que moviliza en torno a un solo evento de corta duración una gran cantidad de recursos. Por ejemplo, para ver las primeras exposiciones universales concentraron recursos y esfuerzos para poder construir obras como la Torre Eiffel o el Crystal Palace en Londres, obras que, por ejemplo, la Torre Eiffel iban a ser temporales, que luego termina constituyéndose como un símbolo nacional para poder demostrar un poco el poderío en el desarrollismo científico, tecnológico, técnico e industrial que una nación o una región puede tener en los últimos años. Entonces se genera esta tradición de las exposiciones universales para mostrar los grandes avances en técnicas, tecnologías, ciencia, biología, ingeniería, por ejemplo. Vamos a ver también los primeros inventos de movilidad, digamos automática o motorizada, y vamos a ver también la presentación de avances en investigación frente a la botánica, frente a los minerales, frente al estudio de la biodiversidad, y allí, por ejemplo, vamos a tener una gran participación como Colombia, específicamente con el botánico y médico José Jerónimo Triana, quien va a terminar, digamos, mostrando su investigación sobre los minerales en exposiciones de finales del siglo XIX, en donde, por ejemplo, no era obvio que todos los países tuvieran participación
Estas ferias universales entonces inician a enfocarse en diferentes cosas a lo largo de los años y pasamos desde el siglo XIX al siglo XX de un enfoque industrial que se ha venido transformando, aunque se sigue demostrando como el gran invento, la gran obra de infraestructura realizada por un país, a un enfoque en torno a los países y la demostración cultural y productiva de los mismos. Hoy en día, digamos, tenemos un enfoque más cercano a la marca país, la marca nación, y cómo cada país termina por verse una representación de sí mismo en el pabellón que crean en las exposiciones universales. Por ejemplo, en las últimas exposiciones universales, Colombia se presentó en torno a su biodiversidad y sus paisajes, en su apuesta, digamos, de mostrar al mundo esa marca nación. Las exposiciones universales entonces terminan siendo espacios para la construcción de la cooperación científica, sí, digamos, es la concentración de varios científicos, industriales, empresas, países en torno a un evento de demostración. Justamente esa cercanía y confluencia en un mismo espacio puede terminar por constituir proyectos a lo largo del siglo XIX y XX, pero también es la demostración de esa relación justamente entre ciencia, poder y representación. Las ferias universales fueron por mucho tiempo la demostración de cajas negras para exaltar el poder científico, de cómo yo muestro a otros que lo logré, pero no simplemente lo logré y venga le cuento cómo se hizo, sino que también era una demostración de poder de yo pude y me guardo este secreto. Y la cooperación científica allí también tuvo, digamos, unos problemas fuertes, porque estos procesos, digamos, de demostración, cuando se permean mucho más con la política, y hay procesos, digamos, momentos a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX en donde hay disputas abiertas entre digamos, sectores de naciones, pues terminan por generar unos espacios poco representativos y poco también comunicadores a procesos científicos. Frente a estos espacios y estos eventos donde por un lado operan las cajas negras de la demostración de los avances científicos, pero también por otro lado se perpetúan imágenes de los países, pues siempre nos queda la pregunta de qué tanto nos aportan estos eventos, dado su gran costo y el reflector, ¿no?, que se genera en torno a esto. Estamos hablando, por ejemplo, para Dubái y para Milán, que Colombia termina construyendo 2 pabellones con una edificación gigante y rimbombante, pero también qué tanto, pues frente a ese gasto nos ayuda y nos promueve la construcción de ciencia abierta y cooperativa en el país, ¿no? Bueno, esas son las exposiciones universales. Ahora vámonos más al pasado y hablemos un poco del origen histórico de estas exposiciones. ¿Cuál es, digamos, el contexto en el que nacen? Digamos que para poder entender las exposiciones universales que conocemos a partir de 1851, es importante irnos un poco más atrás para hablar de las exposiciones que tuvieron inicio en la tradición francesa, conocidas como unas exposiciones nacionales. Esta tradición, que culminó con la Exposición Industrial Francesa, que se dio en 1844 en París, fue pronto seguida por otras exposiciones nacionales en el resto de Europa. El precursor de estas muestras iniciales fue François de Neufchâteau, quien era un ministro francés del Interior que se interesó por impulsar la idea y la organización de estas ferias nacionales. La primera de estas se dio el 19 de septiembre de 1798, con la cual se inauguró una exposición de productos industriales y artesanos franceses. La intención, digamos, como de toda esta feria era que se diera a partir de la fecha una exposición de carácter anual. Aunque este objetivo pues no se cumplió, sí se siguieron, digamos, organizando esas exposiciones con una cierta periodicidad, y lo mismo ocurrió en Inglaterra. Después de que se celebraron algunas exposiciones de carácter local, pero finalmente en Londres fue la ciudad en la que se acogió por primera vez, en 1851, la gran exposición de los productos de la industria de todas las naciones, bajo el auspicio o, digamos, la organización del príncipe Alberto y la labor de un eficiente funcionario encargado llamado Henry Cole. En cuanto, digamos, a lo que tiene que ver con la construcción del recinto que se utilizó para la primera exposición, el Crystal Palace, el famoso Crystal Palace, esta construcción estuvo a cargo de Joseph Paxton, quien era un ilustrador, naturalista y paisajista
que ganó el concurso para el diseño del pabellón, a pesar de que tuvo muchos detractores. Paxton, como les conté, era, digamos, el jardinero encargado, quien desarrolló un interés por invernaderos para el cultivo de plantas exóticas. Y precisamente de este diseño de invernaderos fue que se inspiró para la construcción de la primera exposición universal de 1851 y experimentó con diversas formas y materiales, por lo que hoy en día se le considera como el precursor del invernadero moderno y ha influenciado a generaciones arquitectónicas posteriores, incluso ha inspirado las construcciones de muchas de las exposiciones siguientes. En cuanto, digamos, como una idea muy general de esta primera exposición, fue, digamos, una gran muestra del poder industrial, comercial y creativo de todos los países participantes, pero sobre todo tiene una gran importancia ya que fue un instrumento de proyección política que, digamos, dio una imagen de esta nación organizadora. O sea, de Gran Bretaña, del Imperio Británico. Sí, así es. Pues que en estas exposiciones universales se crearon escenarios concretos en los que se buscaba representar el mundo conocido en una escala visitable. El proyecto de la primera exposición universal, como nos mencionó Laura, tuvo un poco de oposición. Realmente la construcción se presentaron unos 245 proyectos y todos fueron como rechazados. Finalmente se aprobó el de Paxton y terminó siendo un edificio de 3.300 pilares de hierro que tenía una particularidad, era que podía ser construido y reconstruido con facilidad. Y por eso fue que lo movieron. Sí, es que esa era la idea. Los opositores ponían eso en cuestión y precisamente lo innovador de ello es que pueda ser reconstruido. Claro. Este palacio de cristal y hierro se convirtió también como en un modelo a seguir en otras exposiciones universales y precisamente en la siguiente, que fue en 1853, Estados Unidos quería hacer su propio palacio de cristal. En el Crystal Palace se expusieron unos 100.000 objetos y hay uno que me llama mucho la atención, que es la navaja de los 1851 usos, precisamente el mismo año. También se expusieron materias primas, maquinaria, manufacturas y una de las cosas que más se resaltan son las esculturas. Participaron 28 países y el promedio de visitantes fueron como 42.831. Cuando el costo de las entradas variaba entre los 1 y los 5 chelines. Sí, o sea, a ustedes como que les queda de esta historia, porque pues bueno, es muy interesante la parte arquitectónica, la parte, digamos, museográfica, pero digamos, ¿qué nos queda de eso? Principalmente la creación de la Oficina Internacional de Exposiciones, que tiene sede en París y tiene personalidad jurídica, y es encargada de promover las demás exposiciones internacionales que se han realizado. Que el resto de las exposiciones intentaba ser una maqueta de su propia nación y que cada uno aportaba sus propios productos y sus propios logros. Un ejemplo es como lo que sucedió en la Exposición Universal de París, donde la Torre Eiffel era la entrada principal a la feria. Muchos de los objetos que aparecen y se exponen por primera vez en las exposiciones universales hacen parte de nuestra cotidianidad. Claro. Y gracias a ellas nos llegan. O sea, eso es su espacio para conocer al mundo. Sí, porque pues se buscaba mostrar innovaciones y muchas de esas innovaciones quedaron hoy en día. Y también en la que se realizó en Nueva York fue la primera vez que se mostró el televisor. Podríamos decir lo que son eventos que marcan hitos arquitectónicos, por ejemplo, con la Torre Eiffel y el Crystal Palace, tecnológicos, como por ejemplo el ejemplo de la televisión me parece muy bacano. Que además lo de la televisión se conecta con el Crystal Palace porque cuando se quemó el Crystal Palace dentro del palacio estaba funcionando un estudio, como un protoestudio de televisión en Inglaterra, pues o sea, no televisión abierta como la conocemos hoy en día, pero estaba funcionando como una especie de estudio de grabación adentro y toda esa mierda se quemó.
cada exposición también va ligada como a un tema y han ido evolucionando, mostrando todo ese mundo a una escala visitable y conocida de cada pabellón o de cada nación y de cada país. Me parece muy, muy interesante también que normalmente se realizan, o sea, generalmente se realizan en países del norte global. Viendo la lista, pues es Europa, Norteamérica y si algo, Japón. Pero la que estaba programada para el 2020, Expo Dubai, que es la que está en este momento, es la primera vez que participan. Entonces, volvamos al presente para hablar de las exposiciones universales más recientes. ¿Qué nos puede llegar a decir eso? Y a mí me gustaría hablar sobre algo que me llama mucho la atención y es como un carácter globalizado que tienen las exposiciones universales hoy en día, porque han pasado, digamos, de diversificarse en cuanto a temas, pero también en cuanto a lugares y sobre todo en cuanto al público que tiene acceso a esas exposiciones. Es decir, se ha pasado de unas primeras exposiciones en donde el público visitante eran solamente ciertos grupos de personas o ciertas clases sociales las que tenían acceso a esas exposiciones y hacer como unos materiales muy restringidos que buscaban como de alguna manera exaltar los productos de cada nación, a unas exposiciones recientes en las que prácticamente el acceso a la información es global, porque en la última exposición de Dubái muchas de las cosas objetos o no sé, productos que tiene la exposición están puestos en línea, lo cual permite que, digamos, el acceso a la información sea completamente globalizado, que mucha más gente tenga acceso a la información, pero sobre todo que digamos, esa información ya no está pensada solamente para cierto tipo de personas, sino que es una exposición que se ha universalizado en realidad. A mí me parece que si bien la llamada edad de oro de las exposiciones universales ocurrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no quiere decir que ya estas exposiciones hayan culminado, y realmente una muestra de ello es esta exposición que se presenta hoy, donde cada país continúa presentando sus propios productos y sus propios logros frente a un tema determinado. Creo que la escena de Los Simpson representa muy bien la historia de estas ferias, ¿no? Como que a veces se hacen grandes construcciones, grandes obras para asombrar, pero en muchos casos a veces quedan olvidadas o se dejan al pasar del tiempo, pero incluso como Los Simpson mismo a veces sí perduran, ¿no? Este es el último tramo. Próxima escala, la Feria Mundial de Knoxville y su fabulosa esfera solar. Rápido, solo tenemos 4 días para disfrutar la World. Como en el ejemplo. Entonces sigamos la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Nos pueden seguir en redes sociales como @podcastrah y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadoras de confianza. Hoy escuchaste las voces de el colega del alma Camilo Murcia, la querida Kelly Acevedo y la inigualable Laura Posada. Muchas gracias por su tiempo y su conocimiento. Gracias por la invitación. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de MUA. Yo soy José Nicolás Jaramillo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.